recuerdo bastante triste, pero no me digas. Dale. Avísame. Digo. ¿Ya? Ok, año 90, año 88. Ya se empezaba a sentir en Cuba la presión que había sobre la caída del bloque comunista. Así le decimos nosotros siempre en español. Bloque comunista. ¿Okay? Cuba desde el año 61-62, que el diablo declaró que Cuba iba a ser un país comunista, iba a ser socialista, empezó a recibir entonces una cantidad de ayuda a chorros de dinero por parte de los rusos. ¿Por qué? Porque a Rusia le convenía que hubiera un país comunista satélite en el área de América, y sobre todo Cuba, que estaba nada más que a 90 millas de este país. Acuérdense que en ese momento, y todavía existe, el gran enfrentamiento entre el mundo capitalista y el mundo comunista. ¿Okay? El llamado mundo socialista, que no es. Sin entrar mucho a lo que es uno y otro, ya a partir del año 62 comenzamos a sufrir dificultades. Por ejemplo, recuerdo mi madre, que Dios esté en gloria. Mi madre en el año 62, para que yo tuviera un par de zapatos, tuvo que recorrer casi 2 ciudades para poderme conseguir un par de zapatos. A partir de ahí la gasolina empezó a faltar. En mi casa había un automóvil, pero no se podía usar porque no había ni siquiera suministro. Por lo tanto, comenzamos a utilizar las 2 paticas. Era caminar, porque también el transporte público se dificultó enormemente. En aquel entonces no había bicicletas. Las bicicletas que habían en las casas eran bicicletas que habíamos comprado, las familias tenían del año antes del 59, porque desapareció el suministro material de comida y de muchas otras cosas, faltaron, porque sencillamente entonces el señor le quitó las propiedades a los estadounidenses que tenían propiedades en Estados Unidos, y a partir de ahí empezó el embargo, que es real. Allá él, para hacerse la víctima, decía que era bloqueo. ¿Okay? Yo le digo a ella que el periodo especial empezó desde el año 60. El gran periodo especial desde el año 60. ¿Qué pasa? Que una vez que comienza el deterioro del bloque comunista, él comenzó a tener miedo de que a él también le pasara lo mismo. Y una vez que este tipo de personajes, estos dictadores de izquierda, una vez que asumen el poder, no lo sueltan. ¿Ok? No lo sueltan por nada. Entonces él comenzó con una serie de estrategias de manera tal de victimizarse ante el mundo y utilizar, ya que no tenía tanto dinero que necesitaba de Rusia y de los países comunistas, comenzó entonces a utilizar a China para que China fuera el apoyo desde el punto de vista de subsidios económicos en grandes magnitudes, porque eran millones lo que había. Una de las ideas que hubo fue precisamente decir que la población cubana él la quería cuidar de manera tal de que no utilizaran ningún vehículo motorizado y que utilizaran bicicletas. Empezaron a llegar la arribazón de bicicletas de China. Las más pesadas. Ah, sí. Dígame a mí que yo vivía en un 4º piso y cada vez que tenía que subir con mi hijo la java y la bicicleta 4 pisos por escalera, me estaba acordando, usted sabe, de muchas personas. Okay. Entonces, antes de que llegara la arribazón de bicicletas, él estableció que por centros de trabajo y centros de estudio había que ganarse el mérito de tener una bicicleta. Usted no podía ir a ningún lugar a comprar una bicicleta, eso está privado en Cuba. El ser humano es objeto del Estado, y el Estado, que es él, te dice: tú no vas a coger una bicicleta hasta que tú no me demuestres que tú eres esclavo mío. Es decir, a través del trabajo te obligaban a cumplir y a trabajar toda una serie de horas y de demostrar que estabas realmente apoyándolo a él en su filosofía comunista, etcétera, etcétera, para que entonces te dieran una bicicleta. Eso causó muchos problemas. Hubo personas, además no en todos los trabajos había ese privilegio, vamos a llamar así. Hubo personas que una vez que se ganaban ese privilegio, le daban la oportunidad de ir a comprar la bicicleta, pero la bicicleta se la cobraban, y se la cobraban bien. Yo le dije a ella que yo presencié en una parada de ómnibus que estaba yo esperando para poder llegar a mi casa con mi hijo, y vi como un señor mayor, pasó en la bicicleta, y un muchacho con un punzón
le entró a punzonazo, lo dejó tirado, sangrando y él se llevó la bicicleta. O sea, ¿hasta qué punto llegó la ruindad humana con tal de obtener una vía de transportación? O de dinero incluso, porque las revendían, ¿cierto? Exacto. Entonces, además de la bicicleta y la desgracia de no tener un medio de transporte, él inventó que también podía haber un medio de transporte natural, y eran los carretones de caballo. O sea, el caballo galante, atrás le ponían un saco para que el caballo depositara sus heces fecales ahí y no en la calle. Y el carro, yo te mandé el video ese. Me lo mandaste ayer, sí. Y entonces la persona iba atrás en un carromato de madera, sin asiento ni nada. ¿Ok? Y entonces usted tenía que ir caminando y era despacito, porque el caballo aquel mal comido, además, iba por ahí, por aquellas calles despacito, usted iba dando tumbo en aquella cosa que no tenía comodidad ninguna, y acompañada del olor agradable de las deposiciones del caballo. ¿Ok? Hubo personas que tenían un caballo y como había hambre, pues también mataban el caballo para comer, y entonces se quedaban sin carretón y no había medio de transporte tampoco. O sea, es una situación realmente desesperante, una situación muy triste y una situación que no tiene remedio mientras exista todavía ese sistema de gobierno. Yo particularmente sufrí muchísimo porque tuve que pasar todo eso hasta que al fin una persona muy querida de mi familia me cedió el mérito de la bicicleta, y entonces me aligeré un poco más. Mi esposo y yo nos aligeramos un poco más con la bicicleta, porque nos teníamos que turnar. ¿A quién le toca la bicicleta hoy? O a quién le toca mañana. Había una sola. Dime. Una pregunta, porque entre las anécdotas que he escuchado del episodio ese que te mandé del podcast, la muchacha, no sé si fue ya para la fecha de la que tú estás hablando o un poquito más cercano de donde estamos, la muchacha nació en el 69, la del episodio. La muchacha explicaba que las bicicletas algunas veces se podían comprar como parte de los 3 regalos que recibían, que podían recibir por los reyes. Entonces, que a veces un regalo mayor y 2 menores. Eso es lo que quiero que me pases a explicar ya mismito, pues tú me habías hablado de los regalos que tenía tu hijo en un momento dado, porque eran los que tenía derecho. Entonces ella explicó que ellos le daban un papelito, ¿verdad? Que era como un sorteo. Entonces depende de para cuándo te habían dicho. Si podías ir el día primero, pues podías encontrar casi siempre los mejores regalos y como quiera tenías que pagar por ellos, pero podías encontrar los mejores. Si ibas después el 3 o el 4 o el 5, o quinto día, ya lo que encontrabas eran cosas que... Una pelotita de ping-pong. Una cosita así, o los jacks. O los jacks. Ok. Entonces, cuando tú estás hablando de ganarte el mérito, laboralmente, ¿para qué temporada más o menos fue eso con relación a las bicicletas? ¿O eso era mucho antes de eso? No, a partir del 90. O sea que fueron regalos en un momento dado que tú podías comprar, pero después eran por mérito, que era todavía más difícil adquirirlas. Por ejemplo, te obligaban a que tú tuvieras en el año 400 horas de trabajo voluntario. Mira aparte eso. de tus 8 horas de trabajo, ¿ok? Donde quiera que tú laboraras, tenías que tener 400 horas de trabajo voluntario. ¿Cuál es el trabajo voluntario? Tenías que irte a cortar caña, a recoger basura, a sembrar lo que sea. Eras un esclavo. Sencillamente un esclavo más. Entonces, por eso es que, para seguirme situando, Sí. Por eso es que en un momento dado ellos suspenden la Navidad, porque ustedes tenían que irse a los campos a recoger las cosechas. En el año 62 ya no hubo más Navidad en Cuba. Después del 62. Reyes Magos, olvídate. Y entonces no se iban a recoger las cosechas, los regalos lo que hacían era que los repartían en otro momento del año, ¿cierto? Y entonces por eso es que mucha de la gente, como Clarita, que me lo vamos a hablar de nuevo con Clarita, pero Clarita me acaba de comentar que ella no sabía. Clarita es la señora de mantenimiento. Clarita no sabía lo que era Navidad hasta que llegó a este país. Ya Clarita tenía 28 años. Ella llegó aquí con 28 años. Ella no sabía lo que era Navidad, ella no sabía lo que era regalo, ella no sabía lo que era ir a una iglesia, ella no sabía lo que eran las costumbres católicas con relación a la Navidad. No sabía nada.
hasta que llegó a este país fue que ella vino a experimentar entonces Navidad. Entonces, dime cómo los 2 juguetitos que estaban en la foto de tu hijo, ¿cómo fue eso? Él tenía ya ahí año y medio, casi 2 años, tenía Alberto allá. Ajá. Y hay una organización que desde el año 60 él creó precisamente para tener controlada a la población civil. Además de recogerle las pocas armas que había en Cuba, la persona que tenía un arma tenía que entregarla, porque si no la entregaba eran 30 años de prisión. ¿Ok? Entonces, en aquel entonces, él instituyó lo que se llamaba los comités de defensa de la revolución, es decir, una organización por cuadra, donde ahí había personas que tenían el privilegio y además la potestad de poderte denunciar a la policía si tú hacías algo que no estuviera autorizado. ¿Ok? Entonces, por ese comité era que diseminaban como un sorteo. ¿Ok? Y en ese sorteo entonces tú cogías un número y ese número tenías que ir a una reunión con esa persona que podía hacerte daño además y tenías que ir allí para que esa persona entonces te dijera qué papelito, qué cupón te iba a dar, si lo ibas a coger, si te correspondía, para que fueras a comprar a la tienda juguetes para tus hijos, ya fuera juguete de varón o juguete de hembra, ¿vale? Cuando usted iba, como ella dijo, el primer día que abrían y que decían oficialmente ya pueden ir a comprar los juguetes, imagínese usted la matazón que había de padres, madres, abuelos, tíos, hermanos, etcétera, en las tiendas. Porque todo el mundo sabía que no había suficiente mercancía. Uh-huh. Es decir, si había 3 bicicletas, por ejemplo, en una tienda, eran 300 personas que querían comprar una bicicleta para su hijo o su hija. Imagínese usted es que hubo hasta altercados físicamente hablando. Uh-huh. ¿Vale? Y muchos vendían, me contaron los muchachos de mantenimiento, que había niños que ellos sabían cuando, por ejemplo, cuando me dice Jorgito y me dice Juan Carlos, que cuando ellos eran niños, ellos sabían que sus papás, para que ellos no tuvieran que tener un solo juguete, le compraban los tickets a otras personas, porque las otras personas necesitaban el dinero. Entonces vendían los tickets a otras personas para que estos niños pudieran tener más juguetes que uno solamente, y había niños que se quedaban totalmente sin juguetes porque los papás habían vendido los tickets para poder tener dinero para otras cosas. El último año que en mi casa hubo un nacimiento y un arbolito de Navidad fue en el año 62. El próximo que yo hice o mi familia fue en el año 92 aquí. ¿Ok? Y mi hija y yo éramos llorando, poniendo las bolitas llorando, porque imagínense ustedes, 30 años, mi hija no sabía lo que era un arbolito de Navidad, y mi hijo tampoco. Increíble. ¿Me hago entender? Por ahí tengo yo la foto. Queda claro. Entonces es traumatizante, déjenme decirle. Por eso que yo a veces les digo a ustedes, no se quejen, que ustedes tienen muchas cosas de que van a gloriarse, de que estar tranquila. Y como les he dicho, una vez vayan con abuela y abuelo y díganle gracias por traer a mamá y a papá aquí para que yo pueda disfrutar de la vida que disfrutó. Oiga que se lo digo. Desde los 12 años a mí me sacaron de mi casa y me mandaron a una escuela al campo, se le decía que era trabajar como esclavo. 12 años, yo no sabía lo que era estar fuera de mi casa y estar fuera de mis padres. Y si no iba, entonces metían preso a mi madre y a mi padre. ¿Qué le parece? ¿Hasta dónde llega el sistema socialista y comunista en los países? ¿Me hago entender? Entonces, en cuanto al transporte, todavía se está sufriendo mucho. Incluso hay personas que pueden ir a Cuba ahora y yo le pregunto, ¿y el transporte qué? Me dice, oye hija, por Dios, hay carros, o sea, hay automóviles de los años 40 que los han reacondicionado, pintaditos y todo, y hay estadounidenses que van a Cuba y encuentran eso con, ¡ay, qué aventura! ¡Qué cosa más linda! So vintage. ¡Qué bárbaro! So vintage. Pero usted no sabe cómo esa persona ha podido rehacer ese carro, porque no entran materiales ninguno de aquí de Estados Unidos allá. Y aunque entre, no tienen el dinero para hacerlo. O comen o echan a andar una máquina.
Exacto. ¿Me hago entender? Mira, Beatriz, otra cosa que yo pienso que es la única que me quedaba, quedó súper claro que ese periodo especial en realidad nunca ha terminado. Okay. Lo que pasa es que la terminología él la explotó a partir del año 89 porque le convenía hacerse la víctima ante el mundo, como siempre. El gran manipulador. Uh-huh. Eso es todo. Entonces, yo lo mencionaste en un momento dado, pero yo quería que las niñas escucharan el sistema de las libretas y de cómo es que a muchos niños, desde aún estando pequeñitos que necesitan tanto el consumo de leche, les quitaban el consumo de leche porque ya le habían dado demasiada leche. ¿Cómo funcionaba la libreta con las comidas? Exacto. Él estableció también en los años 60 lo que él decía que se llamaba la libreta de abastecimiento. Era realmente la libreta de racionamiento. Eso. ¿Ok? El nombre que él le puso fue libreta de abastecimiento, como que él era la persona, el Dios, que le estaba dando a cada cubano, a cada familia, la cantidad de comida que se merecía y que necesitaba. Imagínense una familia de 4 personas, 4 miembros en una familia, donde solamente recibían 6 libras de arroz al mes. 4 onzas de café al mes y 10 huevos solamente al mes. Ustedes cocinan. Alguna vez métanse en la cocina y miren lo que significa 10 huevos para 4 personas al mes. Y lo que son 4 onzas de café al mes. ¿Me hago entender? Incluso hasta el aceite era un aceite hidrogenado. Ustedes aquí aprenden en Health, que es precisamente el consumo de aceite hidrogenado les provoca placas de ateroma en las grandes arterias. Eso no debe consumirse. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros consumíamos ya. Yo te digo, yo no sé cómo. ¿Vale? ¿Y lo de la agüita con azúcar? Ahora voy. Yo me pasé mucho en el año, a partir del año 89, ya la cosa fue horrible. Nos daban un arroz que tenía una peste, a saco, aguardado, a hongo, que había que lavarlo 6 y 7 veces para ver si ese peste se le iba. Yo lo cocinaba con un poquitico de limón. Si había limón, le exprimía limón y un poquito, a ver si eso se podía comer. Ay, Jesús. Ocurría lo que nosotros llamamos los alumbrones, porque no eran apagones. Nosotros le decíamos alumbrones. ¿Ustedes se imaginan estar 38 horas sin electricidad y ponerte de momento la electricidad 2 horas? ¿Ustedes se imaginan eso? Pónganse a pensar nada más. 30 y pico de horas sin electricidad y cuando aquí hay un huracán que ustedes no se ponen, qué desesperación, qué calor, qué esto, qué lo otro. Imagínense ustedes, así fue por meses, así fue por años los alumbrones. Okay. Vamos a la libreta de racionamiento. Esa libreta de racionamiento existía desde los años 60. ¿Todavía existe? Sí, todavía existe. Todavía existe. Pero, ¿qué es lo que le dicen a eso? Que es que, imagínate, los yanquis, el bloqueo, nos está matando de hambre. ¡Oh, qué cosa! Pero a él le conviene que el cubano emigre para que trabaje fuera del país, gane dinero verde y le mande a la población, al familiar, al amigo que está en necesidad allí. Y allí después él utiliza todo a su antojo, porque allá todo en Cuba está controlado por el Estado. Hay millonarios, militares millonarios, políticos viejos millonarios, pero la población en sí no puede tener un negocio. Si lo tiene escondido, lo tiene súper controlado, si acaso por el gobierno. ¿Vale? Entonces, libreta de racionamiento, no de abastecimiento, de racionamiento. Y cuando usted iba a la bodega o iba al mercado, la persona que estaba allí le marcaba la casillita y le decía, no, ya tú cogiste los huevos del mes, no puedes coger más. A mí se me murió en el hospital pediátrico una niña, no mía, pero una niña, yo estaba ayudando a una pediatra amiga mía, la criaturita estaba convulsionando desde hacía 2 días porque no había ni aspirina para bajarle
la fiebre a la criatura. Y de 8 meses se me murió a mí arriba. De la necesidad tan grande que había en los años 90 y pico. 90, 91. Después que yo vine para acá, he tenido contacto con las personas compañeros míos de la universidad allá, y los cuentos son de horror y misterios. ¿Okay? La degradación humana que hay de la población cubana en cuanto a moral, valores morales, valores desde el punto de vista de disciplina social, no lo tienen, no lo hay. A la larga pienso que son víctimas. Claro. Son víctimas del sistema. Se hace un círculo vicioso. Exacto, totalmente. Muchas personas han fallecido y no han podido volver a Cuba. Han fallecido del lado acá y no han podido volver a Cuba. Y el cubano jamás fue un emigrante. Nosotros vivíamos siempre muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestras cosas. El cubano no tiene historia de ser una población emigrante, para nada. ¿Ok? Lo aprendió a hacer desde el año 59, desgraciadamente. ¿Otra cosa me habías preguntado? Yo pienso que eso era todo. Eso era básicamente todo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta, mis hijas? ¿Algo que necesiten saber o clarificar? Eso era básicamente todo. Déjame hacer una sí. última anécdota. Uh-huh. El día antes de yo venir para acá, había nada más que un solo huevo en mi casa. Había un pedazo de pan duro. Y yo rayé ese pan. Hice una tortilla con ese huevo y ese pan viejo. Oscura, porque no había electricidad. Mis hijos estaban sentados los dos en el balcón esperando a ver qué íbamos a comer. ¿Ok? Y yo hice ese revoltillo, lo partí a la mitad, y eso fue lo que yo le di de comida esa noche a mis hijos antes de venir. Mi esposo me decía, ven, siéntate aquí para verlos comer aunque sea. Dije, no, yo no puedo porque voy a estar para que no me vayan a llorar por lo menos. Ese fue el día, la noche antes de yo venir para acá. Imagínense, cuando yo llegué. Ustedes, si yo les enseño a ustedes las fotos del pasaporte cubano, ustedes no me conocen. Yo llegué aquí con casi 90 libras. Chupadita. ¿Ellas entienden por qué es que tú les estás contando que tú te venías para acá? ¿Tú les has hecho esa historia alguna vez a ellas? No, varias veces. Yo les hice el cuento cuando yo llegué al aeropuerto de Miami, ¿no? Es que ella salió primero. Yo salí primero y dejé a mis hijos y mi esposo atrás. Porque yo no sabía si los iban a dejar salir. ¿Ok? Pero yo tuve problemas políticos allá. Eso es todo. Después hago otro cuento más adelante. Entonces, cuando yo llegué aquí al aeropuerto de Miami, acuérdense bien que era años de desinformación, años de miseria material y humana. Cuando yo llegué al aeropuerto, yo olía, yo decía, ay, qué olor a limpieza, ay. Y yo miraba así las luces encendidas. Tenía de un lugar donde eran meses con apagones. Y yo miraba las luces y yo, ay, qué de luces, qué de luces, qué de luces, qué de luces. Voy al baño, antes de entrar en migración, voy al baño porque yo quería lavarme las manos y quitarme la peste a carbón de Cuba. Yo tenía peste a carbón, ¿sabes cuál es el carbón? Ok. ¿Vale? Cuando voy al baño, ustedes no se rían, ¿eh? Cuando voy al baño, yo abro la puerta y veo que todo está tan limpio. Veo esa taza que es blanca, pura, linda. Ay, Dios mío. Voy a orinar, me levanto. Y yo veo una lucecita aquí. ¿Y qué usted cree? Que yo, paranoide, que venía de Cuba, empecé a darle golpe y digo, ¡oiga, quién está ahí! ¿Quién me está viendo? ¡Mamá! Because usted viene de Cuba paranoide. Porque tienes que hablar bajito. No puedes hablar nada en contra del gobierno. Y yo le daba golpes a aquello allí. Salí corriendo, me acabé de esa cosa. Y yo no sabía. Yo me quedé con que ¿quién diablo me ha estado mirando ahí? Hasta aquí me están vigilando. ¿Vale? Entonces voy para tratar de lavarme las manos y veo la meseta está tan grande, tan limpia, el olor a limpio que había en ese baño. Todo limpio, reluciente. Y las luces lo que yo... ¿Qué cosa? Y entonces voy a lavarme las manos y veo que no hay cómo abrir la mano, la pila. Y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Y entonces me agacho así y empiezo a buscar abajo a ver si es que estaba la llave de paso cerrada. Y yo, ¿cómo se abre aquí? Y no podía. Y de momento veo una mujer del lado allá que hace así y sale chorreado. Y yo me quedé así y dije, eso es magia. ¿Qué es lo que hizo esa mujer allí, Dios mío? Y la mujer hace, y yo la veo, yo no sé de dónde sacó el jabón. Y le veo las manos con espuma. Y yo, ¿de dónde sacó la espuma? Y entonces me voy corriendo así, poco a poco, así, para poderla ver otra vez, para ver cómo fue que ella hizo. La mujer parece que me cogió lástima. Y vino hacia donde yo estaba, y en inglés me explicó, mire, here's the soap, you do that, and then here you go like that. Y entonces fue que yo me quedé y dije, ¡ah, agua! ¡Qué rico! Y jabón. Me lavé 3 veces las manos y 2 veces la cara. ¡Oh, qué rico! ¿Hasta dónde llega uno a estar totalmente traumatizado? Y paranoide, además. Yo hablaba por teléfono, recién llegando aquí, yo hablaba por teléfono, ¿cómo tú estás? Y del lado allá me decían, niña, pero habla alto. No, porque si me oyen allá al lado. Pero muchacha, háblanos más, que aquí no hay nadie que te está vigilando. ¿Hasta dónde llega uno con la paranoia de que el terror? Uno tiene el terror en la piel. Porque desde que era chiquita, yo estaba escuchando las cosas que pasaban. Sister Carmen sabe mi cuento de cuando yo era niña, en el año 60, a las monjas en la escuela donde yo estaba, llegaron los milicianos, le entraron a reculazos así con el rifle, la agarraron por la cofia y las arrastraron por las escaleras del colegio de Belén en Santiago de Cuba. Ese fue mi primer trauma. ¿Me hago entender? Entonces, desde entonces uno vive con miedo, porque uno no puede, como niño no puede entender esas cosas. Y así todos los años, 38 años de mi vida que me quitaron con eso. O sea, fue parte de mi infancia, mi juventud y parte de mi adultez. Thank you. Increíble. Love you. 1.000.000 de gracias. Ahora voy a abrazarla. Bárbara. Dile a mami que no te llamaba. Voy a ver a mami ahora. Ay, Jesús amado. Aunque no fue mía, pero gracias. Mexicanita. Ella es mexicana, Esa. Ah, ¿verdad? Que ella me lo había dicho la vez pasada. Miss Borja. ¿Verdad? ¡Ay, mándame la foto que me la mandaron. Yo tengo fotos, un par de fotos con nosotros. Sí, yo la última vez que vine. Pide la bendición a tu abuela. ¿A qué abuela? Le estoy diciendo. Ella me dicen abuela, yo lo sé. Por eso que te pida la bendición. Ay, es cierto. Señora, when you got off the plane, they didn't say, like, ¿Dónde? No, yo no me pude despedir de mis hijos. right, yeah. Ay, No Jesús. pude porque Qué horrible. el llanto era mucho. Qué espanto. Mi hijo tenía 7 años y mi hija tenía 16. How did you meet up with them? Like, how did you know where they were? Ellos llegaron ¿Cómo te después. preguntaste? Like, how did you, like, didn't you say you, like, went by yourself? Porque yo hice el asilo político aquí, entonces ellos entraron como refugiados políticos. ¿Ok? When they come. El otro día vi tu padre otra vez. I want to see a picture of your kids. Yeah, I want to see the pictures we're talking about. Yo no tengo la foto, no la tenemos con nosotros, fue una foto en su casa. Yo me lo he hecho, hago así. Porque tiene tremendo fijador, es buenísimo. Que Sí. la foto que le mandaste, sí, yo tengo la foto. Yo tengo una foto, sí. Déjame llamar a esta otra niña. Dime. Ah, no. Café con leche, me tienen que dar café con leche. Señora, ¿Qué Ajá. me what's the picture of your kids? Oye, ¿cuál es el último día de clase? El 20. No, bueno, el 18 es el último día con ellas y el 20 es el último día en la escuela. Pero cuando aquí nos van a dar almuerzo y nada de eso. Claro, el 20, el 20. Oh. El 20. Your son looks like Pitbull. Y me voy. Pero Esto fue ayer. Espérate. Esto fue ayer. vamos a hacer airplay. Yo no le enseño, a mis nietos yo no le enseño nada de esas cosas, pero tú sabes, un chiquitito, miren para acá. Espérate, vamos a hacer airplay porque no la van a poder ver desde ahí. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer airplay. Ah, ok, dale. Dame acá, déjame ver si este lo tiene. Debe tenerla.
Que no era para eso. Ya lo Le dejé eso llamado con Aniflor. Vale. Screen mirroring, ¿verdad? Yeah. And then... Yeah, just up there. En 2 años que fue que nos separamos, mis hijos y mi esposo y yo. No se ven los 10. Cuando ellos llegaron, que yo fui a recibirlos, ya en 2 años, el rostro era diferente, por supuesto. Yo estaba trabajando en Miami-Dade, en la Universidad de Miami, en el FIU y en Florida National College, que en aquel entonces era Florida National College, no Florida University, que es ahora. Yo era un go-getter. Yo iba y trabajaba donde podía. Dame un, Sí, dime. dame un segundo antes de que esto se vaya para otro lado. Venga. ¿Tú lo tienes? Pásame Por eso tú. es que, sí, míralo en la pizarra. Is that your face? Dale, pásame. Of course. Shh, listen to this. Shh, listen to this. ¿Se oye? Se supone, sí, ahora. Oh, what a little nugget. La misma cara de la abuela. Va a cumplir 2 años. El 26 va a cumplir 2 años. Me lo como. Y no para. No se Me lo marea, como, no para. No se marea. ¿Sí? Ajá. Oh my god. That's like amazing. Los demás niños están jugando y uno está bailando ahorita. What's his name? Vito Emiliano. ¿Cuál es que te dije? Vito como Vito Corleone. Vito, like Vito Corleone, the Italian guy. Me lo como. Going. No. Oye, mira. Está mareado. Ay, Dios mío, Jesús. Óyeme, Dímelo, pues. ellas ahora escucharon eso, ellas ahora tienen que hacer una... Ellas están recogiendo. ¿Qué cosa? Ellas están recogiendo impresiones porque ellas van a tener que hacer un proyecto más tarde. El proyecto es como que sobre cómo solucionar el problema de transporte en Cuba. Bueno, ellas tienen que, entre otras cosas, van a tener que decir cómo y por qué cambiarían la situación. Han ido recogiendo información y lo que yo quería era que estuvieran situadas con alguien que ha vivido auténticamente la experiencia, o sea, que ha vivido la situación auténticamente, ¿verdad? Que tuvieran una idea de cuál era el momento histórico y social. Bicicletas están herrumbosas en Cuba. Sirvieron 4, 5, 6 años, ya se echaron a perder. Allí están las bicicletas chinas, en el cementerio de bicicletas chinas. Mira eso, como en el cementerio de la China también. Dime. En los cementerios de la China. ¡Español! ¿Cómo pudiste coger un avión? Mira eso, que bien lo Para hiciste. llegar a Miami, porque mi abuelo tenía que ir en un barco chiquito. Okay. ¿Viste? Yo hice 3 intentos de salida ilegal de Cuba por barco. 3 intentos. Y en los 3 me agarraron. ¿Vale? El primero, yo tenía a mi hija de 12 meses y yo me tuve que amarrar aquí una sábana con ella aquí así. ¿Ok? Una de las personas a la que le pagamos para que preparara el bote para poder llegar hasta Cayo Hueso, resulta ser que ese señor era de la contrainteligencia cubana. Y ese señor fue el que nos chivateó a nosotros. Mi esposo estuvo preso, a mí me estuvieron cuestionando, como una semana era. Así, ¿ok? Entonces, 3 intentos fracasados de salida ilegal, así decía dicho. ¿Ok? Jesús. Entonces, al final, después de 12 años de pedir aquí una visa humanitaria para poder salir, un hermano mío que vivía aquí hacía muchos años logró, yo no sé cómo, por obra y gracia del Espíritu Santo, y me aprobaron a mí allá, en la embajada, la Oficina de Intereses de Estados Unidos en La Habana, me aprobaron una visa para que viniera aquí un mes. Una
visa de turista. Un mes nada más. Cuando yo entré a la embajada, al lugar ese, y yo veo, vi uno de los, es que era bello, uno de la Guardia Nacional. Adelante. Uno de la Guardia Nacional, que era de lo que estaba cuidando la embajada. Buenas. Buenas. Era un Siéntate aquí, mi pedazo santa. de gringo de este tamaño, así, ancho, bello, unos ojos azules, bello, una cara. Y yo, en vez de estar mirando al cónsul para que cuando me tocara la entrevista, yo lo que hacía era mirar al muchacho arriba abajo. Y yo, ay, nomás. Aquello era colirio, refrescante. ¿Ok? Tú sabes que yo siempre digo, that's good guys, remember that. You got lucky Bueno, that ¿cómo you estás got tú? Muy It así also mismo. good that you got lucky because my grandfather, he had to go on like a tiny boat and he got like a really bad skin disease. Español. Mira, hay personas que han fallecido. Hay personas que ni siquiera lograron ese sueño. Hay personas que han fallecido. ¿Ok? No quieras tú saber cuántos cientos de cubanos han dejado su vida en los tiburones. ¿Ok? Entonces, Ay, Jesús. nuestra historia ha sido trágica, triste y sigue siendo trágica y triste. Las adoro. Me voy. Cuídate, Dios te bendiga. Adiós, señora. Te quiero. Mis hijas, I need you to put your iPads away, por favor. Vamos a escuchar ahora a Clarita. Yo les aconsejaría que sí, por favor, para que puedan escucharlo después con calma y no tengan que estar pendientes de estar tomando notas. ¿Está bien? ¿Cuántas de ustedes conocen a Clarita? Bueno, la han visto, ¿verdad que sí? La han visto. Bueno, pues Clarita también es cubana. Y Clarita está aquí ¿desde qué edad estás? Tú me dijiste desde los 28. Muy bien. Entonces, yo lo que quiero, por favor, póngalo, o cierren la pantalla. Escúchenme. A mí Clarita me ha contado, hemos hablado muchas cosas, pero sobre todo hace un rato atrás, cuando estábamos en el almuerzo, me contaste dos cosas que me impactaron mucho. Clarita me dijo, como les dije casi ahora, que ya no sabía lo que era Navidad hasta que llegó aquí. Y me gustaría que les hicieras la anécdota a ellas. Y lo otro es lo que me contaste con relación al muchacho, que estaba en tu clase. Y lo que... Bueno, buenas tardes. Ustedes ya me conocen. Y su profesora me habló conmigo para que yo le diera unas charlas a ustedes sobre qué es el periodo especial en Cuba. Y eso me dio gracia, porque realmente yo no conozco otro nombre para Cuba que sea periodo especial. Yo nací en Cuba, viví en Cuba durante 28 años de mi vida, o sea, más tiempo allá que acá. No voy a decir cuántos años tengo. Entonces, periodo especial siempre ha habido en Cuba. Desde que yo tengo uso de razón, yo no sé lo que es ir a una tienda a comprarme un par de zapatos. O yo pasé toda mi vida con una batalla en mi mente sobre si usaba ajustador o usaba Blumen. Porque te daban una libreta para comprar las cosas. Es lo mismo para lo que es la ropa o como para lo que es la comida. Aquí les traigo una libreta para comprar la comida en la tienda, ¿ok? También tenía otra, pero se me perdió, que era para comprar la ropa. Entonces tú tenías que tener la opción, te daban 4 metros de telas al año, un par de zapatos. Si cogías Bloomer no podías escoger, o sea, o te daban 4 Bloomer o te daban 2 ajustador. Tú era el mismo ticket. Si cogías Bloomer no podías coger ajustador. Entonces tenías que decidir si andabas con la chichi al aire o con las pompis. Entonces, I thought you were going to say the bad word de Puerto Rico, pero that's okay. Tenías que decidir o chichi o pompi. ¿Qué tapabas? Entonces, pero es que si siempre existiera en la tienda las cosas que te tocaban, pero ni así. Tú tenías, por ejemplo, una letra, la A, la B, era la que te tocaba, y podías pasarte el año entero o varios años y no tenías, porque cuando sacaban el Bloomer, a ti no te tocaba tu letra, no podías comprarlo. Y, o sea, periodo especial ha existido toda mi vida. Toda mi vida, no había, los juguetes eran una vez al año por este numerito que está aquí, te daban un ticket, tú ibas si tenías suerte y te tocaba el primer día, podías coger algún juguetico bueno. Si te tocaba el último día, Lo que estábamos hablando. Solamente Jackie, o una pelota, o era whatever.
No recuerdo para coger una bicicleta en Cuba, por favor. Entonces, para mí periodo especial ha existido siempre. Ahora, ¿cuándo se agudizó más la situación? Llamaría yo cuando el periodo especial se puso peor. Eso fue cuando se acabó el campo socialista, cuando la Unión Soviética se desintegró, porque Cuba siempre ha sido un país parásito. ¿Saben lo que es un parásito? Un animal que vive dentro de una persona y se alimenta de esa persona. Cuba no tiene un gobierno que sepa proveer, todo es bla, 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 pero no puede proveer a sus ciudadanos de nada. Depende de que este país que les regale y del otro, porque su dinero no lo emplea en el pueblo, lo emplea en otras cosas que no vamos a hablar ahora. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se cae el campo socialista, que era el que nos proveía de todo, las cosas se pusieron peor. Ya, si te tocaban, se perdió el jabón, no había las necesidades básicas. Ustedes saben lo que es usar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Ambientador de avión como perfume. O sea, eso, lo que usan en los aviones. The air freshener thing o los desodorantes para las habitaciones lo tenían que usar de perfume. Eso lo vendían como perfume, improvisaban, todo se perdió. No había nada, no aparecía nada. Podrías tener dinero, pero no había las cosas para comprarlo. Retrocedimos en el tiempo. Las personas no querían dinero. Fuimos a la era del trueque. ¿Saben lo que es el trueque, no? Yo te doy esto y tú me das aquello. Tú me das jabón, yo te doy una gallina. Tú me das harina, yo te doy un plátano. Porque las personas ya no querían dinero, porque no habían las cosas. Lo que necesitaban eran las cosas y al no haberlas, pues, claro. ¿Para qué querían el dinero? No había jabón, no había desodorante, no había de nada. Entonces, fue cuando la situación se puso más difícil, no había petróleo, los apagones, imagínense, no teníamos luz. Días de yo llegar de mi trabajo a las 5 de la tarde, se iba la luz y tenía que meterme con mi niña que tenía 3 meses de nacida bajo de un mosquitero con una libreta escolar a echarle aire, porque si estaba afuera los mosquitos me la levantaban del coche y se la llevaban. Entonces la situación se puso bien difícil, no había de nada. Era horrible. No sé qué más quieres saber. Entonces, especial. Entonces lo de la Navidad, ¿qué era lo que tú observabas? ¿Cómo es qué es lo que tú recuerdas que no veías? Todo lo que tú recuerdas que no veías y qué era lo que le pasaba al muchacho en la clase tuya. En Cuba yo no, bueno, desde que empezó el gobierno comunista, lo primero que hizo fue contradicción con la iglesia, o sea, se fue contra la iglesia, no sé cuáles serían los motivos ni las razones, y se fueron perdiendo las costumbres, como que la iglesia era enemiga del gobierno, se fueron perdiendo las costumbres religiosas. Yo no recuerdo, yo no sé rezar, yo no sé lo que era una misa, yo no sé lo que... Yo vine a conocer la Navidad en este país, yo vine a conocer un arbolito de Navidad en este país. Era muy censurada la persona que tuviera una creencia religiosa. Yo recuerdo que yo tenía la edad de ustedes, no menos. Ustedes están en high school, yo estaba como en 8º grado. Y había un muchacho en mi aula, Juan Ramón Rovirosa era su nombre, que él trabajaba en la iglesia con el cura. Era un monaguillo. Eso era... What you do con los padres. Como motivo de... Eso mismo. Pero en español se llama monaguillo, es que a mí se me olvida el nombre. Eso era como motivo de burla, de bullying. Ese niño pobrecito le hicieron la vida imposible. Le decían horrores. Dile lo que le decían para que ellas vean. Tú eres el novio del cura. ¡Ay, llegó el novio del cura! Mira, llegó el... Bullying to the best, to the fullest. Le hacían de todo, le cogían los libros, le pegaban. Era como... Eso era como el motivo de risa de todos los niños, que él iba a la iglesia, era como una persona débil, ¿me entiendes? Como que iba a ser gay o iba a ser el novio del cura, como que era, y todos los niños se reían de él, todos.
y le hacían cosas, le escondían las cosas, le golpeaban. Pobrecito, él siempre vivía colorado porque se ponía rojo, yo me acuerdo, y lloraba, y era horrible. En Cuba hubo una guerra grande con la religión, yo no sé por cuál es el motivo, la razón. De hecho, cuando tú ibas a aplicar para cualquier posición en un trabajo, para cualquier cosa, porque por ejemplo no existía como aquí el derecho de ir a una tienda y comprarse una lavadora, un refrigerador, un televisor, no, eso tenías que ganártelo en el trabajo. Si tú eras buen empleado, esas cosas las asignaban al trabajo. O sea, yo trabajaba en la escuela, si yo era más comunista, hacía más guardia, delataba más compañeros, o whatever, iba más trabajo voluntario. Al final así llegaban los equipos, y al más vanguardia era el que le daban el derecho de comprar ese equipo, un televisor, un refrigerador, era el derecho de comprarlo. Entonces cuando tú ibas a aplicar para cualquier cosa, o sea, para comprar un equipo, para todo eso, te daban una cosa que tenías que llamar, y las 2 preguntas básicas que habían en esa planilla eran: ¿practicas religión? ¿Tienes familiar en el extranjero? Esas eran las 2 preguntas básicas que te hacían. Si tú ponías, te ocurría poner en esa planilla que tú pertenecías a una religión, eras religiosa, o tenías un pariente en el extranjero, ya eras señalado como una persona, como un aria, como una persona no grata. I was gonna say, exacto. No grata, ¿me entiendes? Exacto. Entonces, pues, whatever, al cubano nos tocó improvisar de todo para poder subsistir. Hicimos en ese periodo jabón de coco. Las personas cuando se bañaban y se te acercaban, era un olor a rancio, porque no olía a coco, era un olor como a rancio, porque tenían que improvisar, hacer el jabón de coco. Lavaban con matas. Había una mata que se llamaba... Se usaba leche de magnesia como desodorante. Leche, magnesia, de todo. Nos tocó improvisar de todo. Las etiquetas, estas etiquetas que ven aquí, las usábamos para tapar los parches en los zapatos, porque ya entonces no había, se me rompió el zapato aquí, ¿qué hago? No hay otro. Cogíamos las etiquetas de la ropa y se la cosíamos, ya entonces era como que estaban en la moda, la etiquetica en el zapato. La recámara de las bicicletas, de los cosas, la usábamos de suela para los zapatos. Se dañaba la suela y el zapato tenía larga vida, eso no tenía por qué tener muerte. Yo me acuerdo que mi tía decía: te quedó chiquito el zapato, espérate, tráeme una tijera. Nos cortaba la punta, saca el dedo y sigue echando. No había zapato, había que resolver, ¿ok? Con todo, con el papel sanitario, eso no existe en Cuba. Con todo, la por mucho tiempo fue el periódico mismo lo que usaban en lugar de papel de inodoro. No, eso. Usaban periódico. No usan todavía. Todavía usan periódico. Las personas todavía usan. Tú entrabas a los baños cubanos y lo que te encontrabas era un clavito con los periódicos guindados. Ese era tu papel sanitario. Ustedes saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero llegó un momento que se perdió también eso. Newspaper. Ni siquiera el papel, ni papel de Ni eso había. también. Un momento. Las mujeres que usábamos de Toallita sanitaria. Eran trapos. Los trapos los hacíamos con eso y había que lavarlo porque había que reusarlo para el próximo mes. No era botarlo, eso era... We are very blessed. We are very blessed. Yo recuerdo que mi hija nació en pleno periodo especial. Y en ese tiempo no había, en Cuba yo no conocí los pañales desechables, eso lo vine a conocer aquí. Y en Cuba lo que nos daban para las mujeres cuando estaban embarazadas era también una libreta donde ibas y comprabas tus cosas y había que comprar la tela antiséptica con la que se hacían los pañales. Llegó un momento en que para comprar esa tela antiséptica tenías que demostrar, o sea, primero tenías que parir y llevar evidencia de que el niño había nacido para que te dieran esa tela. Porque para mí que ellos pensaban, no le vamos a dar la tela por si se muere el feto, si se muere no se queden con la tela. Tú tenías que demostrar que el bebé había nacido para que te dieran derecho a comprar la tela. Qué miseria tan grande. El niño con qué iba a vivir, nacía y no había. Sí. Entonces tuvimos que aprender a vivir en el contrabando.
En el contrabando. Iba a decir eso. Yo no sé si fue Valdiza en un momento dado cuando estábamos hablando, hace más de una semana atrás, estábamos hablando de cómo era que se compraban las piezas, o hablábamos de algo y yo mencioné, si tú tienes dólares, a ver si entiendo. Si tú por alguna razón tienes dólares en Cuba, tú no puedes comprar abiertamente con dólares en Cuba. Tú compras ahora sí, pero Ahora mucho sí, pero tiempo. es las contradicciones. En Cuba hubo mucho tiempo que el dólar estuvo penalizado. Si te cogían con $1 en la mano, ibas preso y te echaban 40 años, puede ser. Llegó un tiempo, porque todo es a conveniencia del gobierno, Claro. que despenalizaron el dólar. Ujú. Ya se podía. Y era gracioso porque habían personas en las cárceles cumpliendo condenas por haberlos cogido con dólar, o sea, Ajá. por portar dólar, y Ajá. ya el dólar estaba despenalizado. Y sin embargo, Y todavía había ellos seguían en la personas cárcel. cumpliendo en la cárcel. Y si, por ejemplo, tú vas ahora con dinero a Cuba, o sea, con dólares a Cuba, ¿tú puedes abiertamente comprar en algún sitio o todavía tú dependes En de estos hacer momentos, trueque o cómo funciona eso? En este momento, gracias a la internet, que en Cuba es bastante malita, pero gracias a eso se está abriendo un poquito más la situación, se están conociendo muchas cosas y se están saliendo al aire muchas cosas, pero también ellos pusieron el bendito chavito. O sea, en Cuba te pagan con pesos cubanos, que no vale nada. Ajá. Por ejemplo, yo ganaba 190, yo era contadora, graduada de la Escuela de Economía de Cuba, ¿ok? Y yo ganaba 198 She was an pesos accountant. cubanos. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que si el dólar en ese entonces valía 120 pesos cubanos, Ajá. ¿cuánto yo ganaba? 198. Mi salario a veces no me alcanzaba ni para un pomo de champú cuando había en la tienda. ¿Hello? Cuba nos acostumbramos a vivir del contrabando. Yo trabajo en la escuela, yo Ajá. trabajo en una escuela, soy maestra y tengo 30 alumnos. Me dan 30 lápices, pero yo tengo hijos que tienen que comer, que están primero. Entonces, ¿qué yo hago? De esos 30 lápices que me dan, yo cojo 15, los parto a la mitad y se lo doy. Y los otros 15 yo los revendo para comprar comida. ¿Ok? Porque yo necesito alimentar a mis hijos. Yo trabajo en una panadería y si yo tengo que darle al maestro panadero 30 libras de aceite para hacer el pan, yo me pongo de acuerdo con el panadero y le digo, bueno, el pan, la producción de pan lleva 30 libras de aceite. De esas 30, tú le vas a echar 10. Y las otras 20 van a ser 10 para ti, 10 para mí. De esas 10 que yo cojo, vendo 5 y las otras 5 las consumo en mi casa. Y de esas otras 5 compro el arroz y así sucesivamente todo el mundo va robando aquí. El que trabaja en la fábrica se confabulan unos con otros. Se roba la galleta y la vende afuera. El que trabaja en la fábrica de jamón se roba el jamón y lo vende. Y así el contrabando va. Básicamente Es un medio de vida. Es un medio de vida y el cubano se acostumbró a eso, porque no fue porque quiso, la necesidad lo obligó a que tenía que comer y tenía que inventar para comer. Por eso en Cuba los carros de los años 30, los años 50 están rodando, porque al no entrar hay que subsistir, hay que inventar. Entonces esos carros los reparan con piezas y hacen inventos y por eso están rodando, porque tú ves esos carros y es lo que hacen con las bicicletas. es el casco. Claro. Okay. Claro. Las madres en Cuba se trasladan con sus niños en las bicicletas, inventan con los niños, le hacen sillitas adelante para poder transportar a sus niños. Adelante, atrás, las bicicletas es un medio de transporte. ¿Lo están viendo? Los carretones de caballos volvimos a la época de los caballos. Nos transportamos en carretones. Aquí los caballos se usan en el parque allá en Nueva York para los turistas. En Cuba se usan para transportarse, es el medio de transporte del pueblo, del que no tiene recursos. Yo quiero hacerte otra pregunta. Yo creo que es la única cosa que me falta por preguntar que yo me acuerde ahora, porque me impactó, aunque ya yo lo había escuchado. Lo escuché en un podcast hace 2 días atrás. La señora decía, esta es una cubana que nació en el 69, salió hace ya muchos años de Cuba, pero ella dice que Cuba, la gente en Cuba se convirtió
no sé cómo explicarlo. Anyways, en palabras simples, Cuba se convirtió en un país de o para turistas. Y la gente del pueblo se quedó totalmente relegada, por eso era que tenían que vivir como vivir. No podían entrar a los hoteles dentro de Cuba, no podían ir a los restaurantes, no podían tener la vida regular. Ya se puede. Ya te digo, como te digo, las cosas están, o sea, cuando yo salí de Cuba, el régimen era, tú no podías decir en la calle cosas que yo oigo, que escucho que la gente dice ahora. Era más totalitario todavía, no podías decir nada, era horrible y tú no podías visitar un hotel, no podías entrar a los hoteles, no podías, en las playas, había lugares en las playas donde no te podías bañar, o sea, ya las cosas han ido cambiando. Poco a poco han ido cambiando. Poco a poco, en some way. Y yo pienso que una de las cosas que está haciendo es la ¿cómo se llama? La tecnología. Que está haciendo que salgan a relucir cosas y que ya todo el mundo, casi todo el mundo, porque la mayoría de las personas que viven en Cuba tienen familiares en este país. Claro. O en otro país del mundo, porque yo me entero que existen comunidades cubanas donde yo nunca me imaginé que iban a existir. Hasta en Israel hay cubanos, en Angola hay en China, cubanos. En China. O sea, hay comunidad, o sea, el cubano está por todo el mundo, le tocó emigrar. Y entonces, ¿qué pasa? El cubano es una persona muy familiar y entonces esas personas salen afuera y nunca se olvidan. No se desconectan de la familia. Entonces, gracias a que la mayoría de las personas que viven en Cuba tienen familiares en el extranjero, sobreviven, una del invento y otra de lo que les manda, de la remesa que le manda el familiar. Es así, si no fuera por eso. Entonces, los familiares le mandan celulares, le mandan cosas y entonces ya pueden grabar y pasar en y enseñar Facebook, al mundo, lo que está antes pasando. no se podían hacer. Claro. Entonces, gracias a eso y a muchas cosas, yo pienso que ya poco a poco se están viendo cosas que yo no pensé nunca que se iban a ver. Que jamás pensé que my se iban a God. ver, de verdad. Pero bueno, cualquier cosa que quieran preguntar. ¿Tienen alguna pregunta, mis hijas? Yo te agradezco inmensamente, Clarita, porque hay muchas cosas que las había escuchado por años, pero otras que definitivamente jamás las había escuchado. Así que muchas gracias. ¿Yo puedo sacar fotos del interior de la libreta? Claro, esta es una libreta de alimenticia. Aquí, por ejemplo, tienes el arroz al mes, lo que te toca, los granos. Son 5 libras, eran 5 libras de arroz por persona. No sé cuántas onzas de frijoles, media onza, creo, de aceite por persona. ¿Saben lo que es media onza de aceite por persona? ¿Saben el pomito de leche de un niño? ¿Cuánto tiene una onza de leche? Bueno, imagínense, creo que era como media onza de aceite por persona. Horrible. Y eso cuando venía, porque cuando vino el periodo especial, de las cosas que te daban ahí solamente venía era el azúcar, los frijoles, el arroz y el café. Ahí ya se perdió el jabón, la pasta de dientes, ya eso, si se ven, esas cosas están en blanco. Oh my en blanco. God. Porque no lo daban. Yo te agradezco 1,000,000 que hayas venido. No, 1,000,000 de gracias. Ok, cualquier cosa, aquí estamos. Aquí a la Gracias. Muchas gracias. Ay, qué emoción. Thank you very much. Imagínate tú. ¿Tú sabes lo que yo le dije? No es lo mismo que yo se lo cuente, que lo cuenten las personas que lo han vivido. Mira, yo sabía muchas cosas de mi Hernández, otras cosas no. I've never heard her talk about ¿Nunca la habías escuchado hablar de eso? Yo pensaba que ella a lo mejor había compartido. She also was really too much. Por eso es que ella se porta con ustedes como se porta. Ella sabe lo que no es vivir como ustedes viven aquí. Yo no sé lo que es vivir como ella ha vivido, ¿me entiendes? Pero por eso es que eso marca la vida de la gente. Esas experiencias marcan la vida de la gente. Fíjate tú, y que accountant. Eso yo no lo sabía. Yo no sabía que ella era accountant there. Y esas cosas les pasaron a abuelos de ustedes. A lo mejor ya no lo cuentan, o a lo mejor los tuyos todavía cuentan cosas. Fíjate tú. My grandma doesn't really share much. ¿Con cuántos años llegaron aquí tus abuelos? ¿Tú sabes? And my dad
too. My grandparents died in 1968. My grandma. Like they owned like four pharmacies, and they told them they took over all four of them. And then when they came here, they worked as like. They worked like Hay gente things like that. en pero el cubano, gracias a Dios, por lo menos el cubano de antes, ahora no tanto, pero el cubano de antes, por ejemplo, como Beatriz, que fíjense lo fajona que es Mija Hernández para trabajar, lo que trabaja esa mujer, porque esa mujer siempre está trabajando. En mi urbanización vivía una señora que le quitaron todo y tenía una joyería. My dad has hung up in his office like some of my grandmas, my great grandma's licenses.